Hola, en este video vamos a seguir revisando eh, los ciclos sistémicos. Todavía no hemos terminado de ver el ciclo genovés. Espero en este video terminar con el ciclo genovés y holandés, pero quiero explicarles algo primero en el pizarrón. Eh, Cuando estamos hablando de los ciclos sistémicos, pues estamos suponiendo que se pasa de un ciclo a otro por una cuestión de rentabilidad, ¿no? Entonces, la rentabilidad es la fuerza que lleva a la inversión productiva. En este sentido, en el caso de la inversión se realizaba en el ámbito comercial. ¿Sí? Entonces, cuando de repente la rentabilidad empieza a caer, ya sea por la competencia o porque la salida de los productos o el mercado se vuelve, digamos, muy pequeño, le vamos a poner ahí mm, por el tamaño del mercado. Que tiene que ver con esta competencia, ¿no? Entonces, en el contexto de las ciudades-estado italianas, pues había, digamos que la competencia era muy fuerte y el mercado en Europa, pues estaba de alguna manera acotado. En ese sentido, si cae la rentabilidad en estos sectores por la competencia de regional, porque recuerden que estábamos hablando de que Génova tenían controladas bueno, creo que no hemos llegado ahí, pero tenían controladas sus regiones, tanto Génova como Venecia como Florencia. Entonces, bajo sus jurisdicciones, pues tenían sus propios mercados controlados. Entonces, cuando cae la rentabilidad en sus mercados, pues lo que van a empezar a hacer es tratar de hacer la guerra para expandir los mercados. ¿Sí? Y la guerra va a ser rentable cuando se logre conquistar el mercado. Pero ese proceso de guerra también va a tener otra cuestión, que va a fortalecer a los estados. ¿En qué sentido se va a fortalecer a los estados? Pues en el hecho de que si hay una clase comerciante que está interesada en proteger a los estados, pues va a pugnar a los estados, a su mercado, va a pugnar porque su estado eh, tenga la suficiente fuerza para proteger la región o su jurisdicción. Entonces va a haber un vínculo ahí fuerte entre los intereses de la clase comerciante y los estados. Entonces, por ende, esto fortalece esos vínculos entre entre los comerciantes y los estados, y también fortalece el poder de los estados, porque al final los estados son los que tienen el poder militar. Entonces ahí en esas ciudades estado, pues, los que operaban, los que tenían el control de la fuerza militar, pues eran las jurisdicciones venecianas de Florencia y de Génova. De hecho, Génova, cuando es derrotada
por los venecianos, tiene que huir casi de la península de Italia y se va a refugiar, va a buscar esa protección que no encontró en su jurisdicción con los españoles. Entonces, la idea aquí es esa parte, ¿no? Cuando es una cuestión de rentabilidad. Entonces, la inversión en el ámbito comercial se va a sostener siempre que haya rentabilidad. Cuando vaya cayendo la rentabilidad por la competencia, por el tamaño de mercado, pues puede solucionarse eso mediante la guerra. Y la guerra lo que va a hacer desde un punto de vista territorialista es expandir ese mercado. Pero la lógica es la acumulación de capital requiere la expansión del mercado. Y no al revés, no vamos por el territorialismo porque el territorialismo per se asegura la rentabilidad, que eso es lo que hemos estado discutiendo durante el curso, sino que el tamaño del contenedor de la acumulación es la que define en qué momento tratar de expandir el territorio. Entonces, la guerra trata de expandir los mercados y si hay éxito, pues se conquista el mercado y se expande la rentabilidad del ganador. También es importante decir que la guerra es un mecanismo también de rentabilidad para los inversionistas financieros que pueden estar financiando la compra de equipos militares para hacer la guerra. Entonces es un doble negocio. El gasto bélico, si es exitoso, pues le va a dar ganancias a quien apoyó al Estado que hace la guerra. Y segundo, al final, cuando se conquista el nuevo mercado, pues eso potencia la rentabilidad comercial del Estado ganador y por ende de la clase comerciante que esté con el Estado vencedor. Entonces, también la guerra, obviamente, fortalece a los estados porque cada vez tienen un mayor poder y una mayor esfera de influencia. Entonces, esta es la cuestión dentro de esa discusión de Arrighi. La guerra puede ser una salida para aumentar la rentabilidad. Sin embargo, puede llegar un momento en que la guerra tenga un límite. Para incrementar la rentabilidad. Y esto va a ser, ¿sí?, cuando, por ejemplo, una nación, digamos la nación A, le haga la guerra a la nación B, pero la nación B sea igual de fuerte que la nación A. Entonces, cuando nación A trate de conquistar a B, pues B no se va a dejar y a lo mejor es mucho más costoso estar haciendo la guerra B y al final de la guerra a lo mejor no consigo el territorio necesario para expandir el mercado. Y entonces todos esos gastos de guerra van a ser infructuosos, ¿sí? Porque nadie va a ganar ni A y B. Entonces cuando se llega a un nivel en que los estados son fuertes, como fue el caso de Italia, ya Venecia y Florencia controlaban bien su territorio y Génova fue expulsado de la región casi. Entonces, en esas circunstancias, la guerra ya no es un mecanismo para asegurar un crecimiento en la rentabilidad. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Si ya el comercio deja de ser rentable y la guerra no puede asegurar una mayor rentabilidad, pues el único camino que sigue es el sector financiero. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa dialéctica en esta lógica. Entonces,
entendemos la rentabilidad, ¿sí? Se va a mover. Si ya no hay rentabilidad en el sector comercial, en el contexto de las ciudades-estado, el capital se va a mover a tratar de conquistar a otras regiones para incrementar los mercados, incrementar la zona de influencia e incrementar la rentabilidad del capital. Sin embargo, cuando ya se consolidan los estados, el gasto de guerra puede llegar a ser infructuoso y no llevar a la rentabilidad. Cuando llega a pasar eso, entonces se agotan las fuentes de rentabilidad y lo mejor que puede hacer el capital es tratar de encontrar fuentes de rentabilidad en el sector financiero. Entonces, ese es el locus que describe Arrighi en estos capítulos. Vamos a ahora switchar a la presentación, pero esta es la lógica que vamos a ir explicando en las diapositivas. Entonces, aquí le corto tantito esto y nos pasamos a la diapositiva. Bueno, entonces, la clase previa nos quedamos acá. Entonces, donde veíamos que muchos de los beneficiados de las guerras, pues fueron fundamentalmente el sector financiero que financió los procesos los procesos de guerra. Y aquí, por ejemplo, ya que una vez se acaba la guerra, pues los estados tienen que pagar. Y el Estado va a pagar con los ingresos públicos que vienen de la tributación que obtienen. Entonces, habíamos quedado ahí que la clase pasada, que en el caso de Génova, los ingresos públicos fueron a caer a la casa de San Giorgio y los de Florencia a la casa de los Medici. Y en el caso de Milán, ¿no? Se fueron a caer a grandes familias empresariales y financieras. ¿Sí? Entonces, durante los siglos XIV y XV, ¿sí? Estábamos hablando de un control financiero fuerte. Entonces, las transferencias de ganancias a los financieros después del déficit y de las guerras. Entonces, como les estaba comentando en el pizarrón, pues la guerra tiene un doble beneficio. Los que financian obtienen el pago de sus servicios financieros siempre que sea fructífera la guerra, ¿no? En el caso de todas maneras, las naciones que pierdan, pues tendrían que pagar, ¿no? Con lo que fuese a los que lograron, a los financieros, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de Florencia, pues ellos tuvieron éxito en el financiamiento de los proyectos bélicos y por lo tanto tuvieron un influjo de ganancias muy fuerte. Vamos a seguirle, pero eso es lo que estábamos detallando en el pizarrón. Entonces, dice, los capitalistas ahora invertían en la guerra para apoderarse de los competidores, lo que estábamos escribiendo en el pizarrón. Pero se llega a una etapa en donde hay unos rendimientos decrecientes de la guerra. ¿Por qué? Porque se llega a un estado de consolidación de las ciudades-estado y entonces es más difícil ganarles. Entonces, si no se gana, pues los gastos de guerra fueron infructuosos y no se puede llegar a concentrar mayor parte del mercado a través de la guerra. Entonces, por eso se presentan estos rendimientos decrecientes de hacer la guerra. Entonces, cada vez se tiene que gastar más en cuestiones bélicas sin tener un beneficio real en cuestiones comerciales, que tienen que ver con el control de los mercados. Entonces, por eso dice acá, mayor concentración lleva a que la guerra sea contraproducente y va a destruir los beneficios de esta estrategia. Y luego, por ejemplo, bueno, aquí vamos a corregirle porque Arrighi cita a Hicks. Y dice Hicks, bueno, si ya no es rentable hacer la guerra,
pues ¿por qué no se reparten el mercado, no? O sea, a nivel, si ya son tan fuertes los estados-nación, pues lo lógico es repartirse el mercado. ¿Qué se hace con el equilibrio que se logra en 1454 con la paz de Lodi? Pero en esa paz de Lodi, que después de la guerra de los 100 años de las ciudades-estado, pues Génova es la que es expulsada de la península. Y bueno, dice, la cooperación lleva, entonces cuando ya se ponen de acuerdo, para volver a hacer su comercio tranquilo dentro de sus regiones controladas, pues se lleva a la conclusión de las expansiones comerciales, ¿sí? Entonces, el problema fundamental, que es lo que yo les comentaba en el pizarrón, es que las ciudades-estado llegaron a controlar una acumulación de capital mayor del que podían invertir en su espacio. Entonces, por eso dice Arrighi, se acaba la rentabilidad para poder invertir en la cuestión comercial y por lo tanto, dice aquí, no se puede invertir ya en la acumulación. Sin embargo, debe de llegar en ellos el hecho de que ya no se puede invertir en el ámbito comercial. ¿Sí? Entonces, cuando intentan hacer la guerra para controlar mayores mercados, pues lo que quieren es seguir expandiendo su operación a través de la acumulación comercial. Y eso es decir que todavía creen que se puede rentabilizar su capital a través ya sea de la guerra o del comercio. Sin embargo, se llega al límite cuando esa guerra tiende a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya los estados consolidados tienen la misma fuerza. Entonces cualquier gasto bélico termina por disminuir las ganancias. Entonces el equilibrio de poder de la paz de Lodi fue lo que terminó con ese deseo de expandir la acumulación a través del ámbito comercial y la guerra, ¿no? Entonces, la paz de Lodi fue el reconocimiento de que ya no se podía crecer a través de la acumulación comercial. ¿Qué sigue después? Dice, bueno, como sabemos, Florencia y Venecia fueron el lugar del Renacimiento, ¿no? Del Renacimiento italiano. Dice, cuando acabó la expansión comercial. Y es lo que dice aquí Arrighi, dice, eso fue ya el signo otoñal, ¿no? Entonces, también el Renacimiento posibilitó otro tipo de acumulación para los capitalistas de Florencia y Venecia, lo que fue el consumo conspicuo. Entonces se convirtieron en mecenas. De hecho, ustedes sabrán que Leonardo da Vinci fue financiado por los Medici para hacer muchísimos de sus cuadros, obras de arte, cuestiones también militares, todo porque los Medici se convirtieron en el mecenas de Leonardo, ¿no? Entonces, se da también una fuerte inversión en el arte, en proyectos, digamos, militares y en general en todo tipo de esas cuestiones, tanto del consumo conspicuo como de invenciones, ¿no? Entonces aquí encuentra el capital acumulado una salida para seguir, digamos, comprando cuestiones rentables, ¿no? Entonces el arte se veía como una escapatoria para esa acumulación restringida de estas ciudades-estado. Entonces, repetimos aquí, la guerra hace que los estados sean más fuertes porque por selección natural quedan los estados mejores, ¿no?
y no, bueno, no tanto por selección natural, sino porque el vínculo con la clase comercial y los intereses de esos comerciantes posibilitan el financiamiento y hacen necesario que sus estados se hagan más fuertes para proteger sus mercados y sus intereses, ¿no? Entonces, la contribución más importante al renacimiento, al desarrollo del capitalismo, fue en la creación de las altas finanzas, ¿no? Entonces, aquí se da esa, digamos, a partir, digamos, de la paz de Lodi, lo que se observa en esas ciudades-estado es la decadencia del modelo comercial y la insurgencia del modelo financiero en las ciudades-estado italianas. Vamos a seguirle. Entonces, dice la génesis de las altas finanzas. Dice, las altas finanzas fueron una invención florentina. Aquí yo les pongo el mapa de cómo estaba la región de Italia. Aquí tenemos a Venecia, y se ve, por ejemplo, Venecia como tenía paso fácil a la región, a la ruta de la seda, ¿no? Florencia controló todo lo que era la región de la Toscana y que fue toda esta parte de Italia y eran los principales beneficiados del comercio y el financiamiento a la sede papal. Génova, por el otro lado, si se fijan acá, tenía un comercio fuerte con Francia en Mónaco. Sin embargo, con las guerras, la guerra de los 100 años, Génova quedó muy dañado en la estructura comercial. Génova tenía controlada la región de los, ahorita vamos a ver, pero era de los Apeninos, me parece, que era una región, digamos, montañosa, que iba desde Génova hasta más o menos por acá abajo de Italia. Bueno, vamos a seguirle y ahorita vamos explicando. Esta era la zona de influencia de Florencia y esta es la región de la Toscana. Si pueden ver aquí, digamos, más o menos por aquí sería toda la parte de Florencia, Italia, Roma, toda esa parte, ¿sí? Entonces, dice las altas finanzas son la creación de Florencia. Los florentinos se dieron cuenta de las ventajas de ser los banqueros del Papa. Entonces, obtenían beneficios del financiamiento a los proyectos de Roma. Dice, el mayor capital flotante, dice, tenía que pasar por sus manos y de Siena a Toscana, ¿no? Entonces el comercio de los asuntos religiosos y el comercio de la lana quedó en las manos de los florentinos. Seguimos adelante. Entonces, en ese periodo, pues una de las industrias más dinámicas o más rentables era la industria de la lana. Y dice, cuando se acabaron los suministros de lana, se importaron a Holanda y a Francia. Entonces, las ciudades-estado lo que hacían es procesar esos suministros de lana y hacían digamos textiles de muy buena calidad y después bueno los florentinos los vendían dice a más caros a las naciones donde se importaban. Dice un nuevo digamos lugar de suministros de España, Portugal e Inglaterra. Dice, por ejemplo, la producción de paño en Florencia se expandió por los insumos de Bramante, Holanda e Inglaterra y Francia, ¿no? Y lo que hicieron también fue poner talleres textiles en estas regiones de Inglaterra y Francia. Entonces los florentinos se expandieron, no solamente producían dentro de Florencia, sino también estaban en otros
países. Entonces el mercado creció, ¿sí? A Oriente, se internó, cambiaron por especies, tintes y productos asiáticos. Entonces, Florencia, Venecia controlaban, principalmente Venecia tenía el control de la lana, pero entre ellos dos controlaban el mercado y la ruta de la seda. Entonces eran los que monopolizaban el intercambio hacia Oriente, y obviamente cambiaban esos productos de la lana por especias, tintes y productos asiáticos que después comerciaban hacia Francia e Inglaterra a las clases más pudientes o a la nobleza, y lo que era un negocio muy redondo, ¿no? Entonces, los productos de lana fina, ¿no? Se llevaban a Francia e Inglaterra y se intercambiaban por productos no terminados. O sea, ¿por qué? Por los insumos que necesitaban para volver a producir la lana fina e intercambiar por especias, otros productos asiáticos, y hacer digamos, esta estrategia de comercio muy rentable. Entonces, los banqueros eran miembros de las guildas. Las guildas eran las empresas de lana. Dice, aceptaban la lana en prenda, concedían créditos, buscaban concesiones en los feudos cuando demandaban favores financieros, ¿no? Entonces, los banqueros, tanto florentinos como, bueno, principalmente florentinos, lo que hacían es darle crédito a la nobleza, y a cambio de esos créditos, pues les pedían un aval que incluía pues tener tierras o cuestiones relacionadas con la producción de la lana. Entonces dice, la rentabilidad del sector fue un elemento dinámico de la blanca florentina en Europa. Entonces, todo ese comercio, base, industria de la lana, generó ese proceso de rentabilidad para la industria financiera florentina. Bueno, entonces, como vemos, la industria de la lana fue la base de la rentabilidad del sector financiero, ¿sí? Pero eso entró en crisis, y vamos a ver lo que pasó. Entonces aquí lo que estamos viendo son dos gráficas. En ese proceso de crisis de la industria lanera, pues se presenta aquí la gráfica de Ypres, que fue una de las ciudades en Bélgica más dinámicas en la producción del paño lanero. Entonces vean aquí cómo empezó a decaer esa producción, más bien la producción de Ypres, y la exportación, cómo se ve que la exportación de Inglaterra empieza a crecer. Y eso fue fundamentalmente porque Inglaterra hizo esfuerzos por desarrollar su industria lanera. Entonces aquí vemos esta parte, ¿no? Se muestra con esta caída en la producción de la lana en Ypres. Entonces dice aquí, cuando cayó la rentabilidad del sector lanero, transitaron a la inversión en los estados emergentes territorialistas de Europa Occidental, y es el caso de Inglaterra, ¿no? Entonces ahí tuvimos la Guerra de los 100 años italiana y la Guerra de los 100 años anglo-francesa. Entonces, esta caída de la rentabilidad lo que propició fue ese proceso de movimientos bélicos en toda Europa. Y por ejemplo, vemos esta parte en donde Inglaterra hace esfuerzos por trasplantar la lana a producir la lana en Inglaterra. Entonces, vamos a llegar el gran crash de 1934, y vamos a ver que algunos estuvieron pronosticando esta caída del sector productivo, y ya estaban viendo cómo irse al sector financiero. Bardi y Peruzzi fueron unos banqueros que financiaron a la corona inglesa. Sin embargo, lo que no previeron
es que la corona inglesa no tuviera el éxito que se esperaba, y al final no tuvieron la capacidad para pagarles lo prestado a Bardi y Peruzzi. Entonces, si bien ellos estaban previendo esta caída de la rentabilidad en el sector productivo y se movieron al sector financiero prestándole a Inglaterra, no fue el momento oportuno para realizar este préstamo, y no fue tampoco la nación conveniente para prestarle. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, vamos a ver, dice aquí, esto significa probablemente que Bardi y Peruzzi sabían que la edad de oro de los ingresos crecientes del comercio lanero había pasado, y que su mejor oportunidad era recuperar los fondos previamente adelantados a la corona inglesa, que permitía a Eduardo III expandir sus ingresos y por tanto su capacidad de entender el pago de intereses y el reembolso del principal de la deuda, mediante conquistas territoriales o a través del trasplante de la industria pañera flamenca a sus dominios. A la postre el cálculo fue totalmente erróneo, ya que 2 años después del inicio de la guerra de Eduardo III se declaró insolvente, y al hacerlo precipitó una gran crisis del sistema de crédito europeo, conmocionó a los bancos florentinos y de otros lugares y provocó el colapso de las empresas de Bardi y Peruzzi. Entonces, ellos apostaron a Inglaterra y apostaron mal. Al final vamos a ver que este movimiento, esta crisis industrial tuvo su efecto muy fuerte, y al final lo que hicieron los estados-nación italianos fue refugiarse en la compra de tierras, en refeudalizar otra vez su modelo, digamos, y los comerciantes se volvieron nobles de Italia, pero no fue el caso para los genoveses. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, desgraciadamente, con la caída de la industria lanera, también empezaron una serie de, de revueltas sociales, porque los principales eh, dañados de este gran crash financiero y productivo, pues fueron los productores de lana más básicas. Entonces, realmente los laneros ahora ya se dedicaban a la producción de lana para tela fina, y por lo tanto dejaron de producir para la masa. Entonces, esos productores que se dedicaban obviamente a producir otro tipo de telas más no tan finas, pues dejaron de producir y pasaron a los segmentos más altos. Pero la gente que trabajaba en la producción de las lanas no tan finas, pues quedaron desplazados por ese cierre de las industrias. Entonces, por ejemplo, acá dice, la lucha del siglo XIV en Florencia constituyó un primer capítulo del modelo conflicto entre capital y trabajo, revelándose en la victoria relativamente fácil obtenida por el capital, las dificultades a las que entonces y siempre se han tenido que enfrentarse quienes han opuesto al mismo. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues lo que vemos es lo que había comentado, ¿no? Viene la crisis del sector lanero, y con ella pues hay una crisis en las finanzas, porque las finanzas estaban eh, eh, fundamentadas en los beneficios o el comercio que se daba con la lana en toda Europa. Dice Eduardo III, hablando del caso de Bardi y Peruzzi, pidió préstamo 1.365 florines de oro, y dice, esto era mayor que la totalidad de la producción lanera, ahí está mal, florentina en 1338. Y entonces aquí viene, ¿no? El préstamo de Bardi y Peruzzi para financiar la inversión de la invasión inglesa a Francia no fue rentable, lo que llevó a una crisis y fue un periodo de revueltas sociales.
Entonces, como hemos visto a lo largo del análisis de la lectura de Arrighi, cuando empieza a entrar en crisis el, el, el modelo productivo, pues es cuando empieza la etapa de transición en donde puede haber caos sistémico, revueltas, porque se viene el cambio, ¿no? El cambio del nuevo hegemón en este sistema mundial. Aquí, digamos, empieza el inicio del primer ciclo sistémico con esta crisis financiera, ¿no? O este desarrollo de las grandes finanzas en, en Italia, que es liderado primero por los florentinos y después aprovechado por los genoveses, como vamos a ver adelante. Vamos a seguir. Entonces dice, aquí se vuelve a citar lo que hemos estado comentando. El capital es indiferente de si la ganancia se genera en la compra, procesamiento y venta de la mercancía o mediante la financiación de las luchas o de la guerra, ¿no? Entonces estamos viendo esto, es la flexibilidad de ese capital. Entonces si la rentabilidad cae, como lo estábamos explicando en el pizarrón, en el sector productivo, pues me voy a mover a financiar la lucha. Y si al final esto sigue siendo no rentable, pues me tendré que mover ya directamente a otro sector. Entonces dice, la caída de los rendimientos de la producción de la industria generó la redundancia del trabajo para su producción, o sea, ya la no importancia de ese trabajo eh, que producía la lana más básica o la lana para las telas más básicas. Dice, el trabajo de los estratos superiores conocieron una vida y continua demanda. Entonces aquí hubo una diferenciación. Las lanas más finas o los paños más finos pues tuvieron un incremento en la demanda, sin embargo disminuyó el trabajo, la labor de los que hacían los paños más baratos, ¿no? Entonces se incrementó la producción más lujosa. Dice, los trabajadores de estratos inferiores se convertirían en una masa local de trabajadores forzadas por la indigencia a ganarse el pan diario en la actividad constructora del Renacimiento. Entonces, vemos que esta crisis industrial pues generó desempleo, pobreza, y es una etapa en donde, si bien el capital se mueve lo financiero, en el sector de la gente, de los trabajadores, pues tiene estragos muy fuertes, ¿no? Entonces ahí se ve también esa, esa cuestión social que tiene la caída industrial, ¿no? Y esto lo vimos también en los 70, lo hemos visto durante todo este periodo de 80 para acá, en donde si bien hay empleo en nuestros países, es un empleo muy mal remunerado, ¿no? Entonces es una cuestión importante entender que esto hace que haya conflictos sociales y hemos sido testigos de esa cuestión con esa, digamos, el aumento, el aumento de las rebeliones sociales en América Latina con las izquierdas, por ejemplo, Lula, los Kirchner en Argentina, eh, bueno, ahorita lo que estamos viendo aquí en México y lo que hemos visto también en Chile, ahorita ya no se habla mucho de Chile, pero Chile vivió un proceso neoliberal muy fuerte, la educación, la salud, hasta el agua creo se privatizó y eso ha generado mucha pobreza y mucha exclusión social. Entonces estamos en un, digamos, en un panorama en donde sí la crisis de rentabilidad del sector industrial y esa hegemonía del capital financiero pues también generan estos desequilibrios sociales tan fuertes, la concentración del ingreso. Y me parece que esto es importante señalarlo porque parece que ha sido una característica cíclica de la dinámica del capitalismo. A mí no me gusta todavía hablar de capitalismo, yo siempre les he dicho que en esta etapa pues el capitalismo no era el modo de producción dominante, era un tipo de mercantilismo, sí había industrias, pero la
había también cuestiones feudales todavía. Entonces, no era la fuerza de trabajo como mercancía lo que predominaba en el mundo, ¿no? Este modo de producción. Entonces, pues vamos a seguirle acá. Dice, entonces estamos hablando de esa hegemonía de las altas finanzas que se dio en Florencia, que se basó en la industria lanera y que cuando entra en crisis esa industria lanera, pues el capital se tiene que mover a otro lugar y también el sistema financiero o el capital financiero se tiene que mover a financiar ya sea la guerra o a otro lado para rentabilizar. En el caso ahorita vamos a ver cómo se movió y ahorita vamos a seguir explicando la cosa. Entonces la toma de poder por la acumulación de riqueza y capital de los Medici, ¿no? O sea, sabemos que los Medici fueron los banqueros de Florencia. Entonces fíjense aquí dice, los Medici compran Florencia y bueno, hacen un sistema de relaciones y operaciones financieras con los gobiernos, ¿no? Y se expandieron en toda Italia, ¿no? En Roma, en Venecia, Nápoles, Milán, Pisa, Ginebra, Lyon, Basilea y Londres. Dice, los negocios con Roma y la diversificación de su capital y el timing adecuado para hacerlo fueron fundamentales en la acumulación de los florentinos y en general de los Medici con Lorenzo de Medici, ¿no? Entonces, el timing se refiere a esto que estábamos hablando, en el sentido de que Bardi y Peruzzi no lograron, o sea, no apostaron bien y los Medici sí lo hicieron bien. Entonces, dice Eduardo III, dice también, fíjense, aquí lo que pasó fue que Eduardo III les pidió dinero a los florentinos, pero como no pagó a Florencia, después quiso volver a pedir prestado y ya no le prestaron, entonces se quedaron sin liquidez. Y dice, fíjense aquí, dice la cita, dice la promesa y las oportunidades del imperio veneciano en tierra firme, que adquirido después de 1405, produjeron un profundo cambio en el patriciado veneciano, al suscitar nuevas preocupaciones. La tierra, los cargos públicos y los puestos lucrativos adormecieron la iniciativa empresarial de la nobleza, haciéndola gradualmente más sedentaria. Esta cita lo que quiere decir es que después de esa crisis o de esa crisis de la rentabilidad del sector industrial, los venecianos lo que hicieron fue refugiarse en la compra de tierras porque ya no había, si el sector industrial ya no era rentable para el capital, pues lo que hicieron fue gastarse el dinero en tierras y en hacerse nobles. Entonces, eso pasó en Venecia, también pasó en Florencia, y vamos a ver que no pasó en Génova. Y aquí dice, según la formulación clásica de Pareto, los empresarios se convirtieron en rentistas, en rentiers, ¿no? Entonces, esto lo que refleja es esa caída de la rentabilidad del sector industrial y cómo parcialmente, gradualmente se va moviendo el capital a la esfera financiera y en este caso también a la compra de tierra, ¿no? Vamos a seguirle acá. Entonces, vamos a seguir con esta. Dice, el primer ciclo sistémico genovés. Entonces, fíjense aquí. Si ven ustedes en el mapa, pues esta es la región que controlaba Venecia y Milán. Toda esta parte que era la tierra firme o la terra ferma, o no sé cómo se diga en italiano. Génova tenía el control de esta parte que tenía, por ejemplo, la salida a Francia, a Mónaco, y tenía la cordillera de los Apeninos, ¿sí? Entonces controlaba toda esta parte, ese era de su comercio. Y Florencia, pues toda la región de la Toscana, y tenía el comercio con Roma y toda esta parte de acá. Entonces aquí se veía
digamos, cómo se dividió ese territorio italiano. Y al final, después de la Guerra de los 100 años, en donde se expulsa a Génova, pues Génova no pudo ya, digamos, desarrollar su comercio y casi fue expulsado de Italia. Nada más tenía su territorio, esta cordillera y el comercio con los franceses. Entonces la ruta de salida, porque gradualmente Venecia le quitó el control del comercio con el Mediterráneo y todo el comercio sobre la ruta de la seda. Entonces no le quedó a Génova otra cosa más que irse hacia Francia y hacia España. Y además con la caída, la crisis industrial, por ejemplo, los venecianos, los florentinos, los de Milán, pues todos esos comerciantes se fueron transformando en nobles, empezaron a comprar tierras, a invertir en castillos, obras de arte, lo que gusten y manden, y a Génova, los comerciantes genoveses, eh, los aristócratas de Génova no les permitieron comprar tierras. Entonces, para ellos fue mucho más difícil rentabilizar ese exceso de capital que ya no lo podían hacer ni en la esfera productiva y tampoco en un momento en la esfera financiera. Entonces tuvieron que irse de Italia casi exiliados por los venecianos hacia Francia, España. Y veremos que posteriormente eso hizo posible que Génova se convirtiera en el hegemón del primer ciclo sistémico de acumulación. Entonces vamos a seguir leyendo acá. Entonces dice cuando Florencia, Milán y Venecia se adueñaron de terraferma, Lombardía y Toscana. Dice, Génova tenía de Porto Venere, que es esta parte, por aquí, ¿sí? A Mónaco del lado de Francia y del mar a la cordillera de los Apeninos, ¿no? Esta es la cordillera de los Apeninos. Entonces, eso era lo que tenía Génova. Dice, Génova parece más flexible que las demás ciudades-estado. Dice, cuando decreció la rentabilidad comercial, lo que hicieron, repito, Venecia, Milán y Florencia fue refeudalizarse, comprar tierras, ejércitos privados. Dice, la aristocracia terrateniente, sin embargo, en Génova, impidió la transformación de las clases mercantiles en aristocracia, en el caso de Génova. Entonces esto pasó. Y aquí vamos a ver qué es lo que hizo Génova con esa crisis que se vivió. Entonces dice, en el caso de Génova, los comerciantes no controlaban al Estado, ¿no? Era la aristocracia terrateniente. Entonces, la aristocracia terrateniente, por lo tanto, controlaba al Estado, pues tenía el control militar. Entonces, los comerciantes genoveses pues no tenían la protección que tenían, por ejemplo, los florentinos o los venecianos al controlar a sus estados y a la milicia, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí hay ya una moneda única y cuasi dineros para el siglo XV, dice. La reducción de la actividad comercial se compensó, la llevaron al Mar Negro, el grano, madera y pieles y esclavos, ¿no? Dice la guerra de Chioggia contra Venecia, gana Venecia, disminuye el poder de Génova en el Mar Negro y en el Mar Mediterráneo, ¿no? Entonces lo que estábamos viendo es que al final los genoveses quedaron excluidos de este territorio que iba hacia la ruta de la seda. Entonces los venecianos expulsaron a Génova del comercio de esta región, del mar Mediterráneo, del mar Negro y de hecho con Asia.
Entonces dice, la caída del comercio fue más fuerte para Génova. Entonces, y aparte a ellos, a los genoveses, no les permitieron adquirir tierra, ¿no? Entonces estaban en una situación en donde no había forma de hacer rentable su capital. Entonces le cierran la ruta del Asia al comercio con el Mediterráneo. Entonces los genoveses, dice aquí hay un sentimiento de desesperanza. Dice además del bloque terrateniente sobre el bloqueo, ¿no? El bloqueo terrateniente sobre la compra de tierra a los comerciantes. Dice, la aristocracia daba protección a la burguesía. Dice, no hay salidas a la acumulación, ¿no? Entonces, en el caso de Génova, no había protección a la burguesía genovesa. Entonces, ya eso era como ya casi estaban pues en una circunstancia muy difícil los geneveses, ¿no? Ya no tenían territorio, no podían rentabilizar su capital hacia el comercio, los habían expulsado del Mediterráneo, del Mar Negro, no podían comprar tierra, entonces pues estaban casi con la soga al cuello. Pero, sin embargo, esta situación fue la que hizo posible que después ellos pudieran rentabilizar ese capital con España. ¿Y qué es lo que pasó? Pues se da el descubrimiento de América. Entonces vamos a ver cómo le salió esa apuesta a los genoveses en este entorno de crisis productiva y de caos sistémico. Dice entonces el siglo XV, dice Génova, fíjense qué hicieron. Desplazar a los catalanes del comercio de la península ibérica. Entonces los banqueros genoveses, ¿no? Dice, después del crash de 1380, financiaron a Iberia, la península ibérica, y controlaron el comercio de Castilla, ¿no? Dice, entonces controlaron el comercio de lana de Castilla. Génova controló las exportaciones de lana de Córdoba, Cádiz y Sevilla. Dice, si los catalanes hubieran controlado el comercio, dice Arrighi, hubiera sido un ciclo sistémico de acumulación catalán o español. Sin embargo, los que aprovecharon esta parte fueron los genoveses porque se vieron expulsados de Italia. Y dice aquí Arrighi, apostaron bien. Claro que apostaron bien porque a la postre ese financiamiento que darían a los reyes pues les generaría que controlaran todo el comercio y la exportación de España y la exportación de metales preciosos de América, de México y de Potosí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, vamos a regresar un poquito a contextualizar. Entonces, como yo les dije, en Génova a los comerciantes no los querían. Entonces los comerciantes no podían comprar tierras y no tenían protección del Estado. Entonces buscaron esa protección en España y Portugal. Entonces fueron a buscar protección con Enrique de Navarrete, con Isabel de Castilla, y aprovecharon todas esas empresas como las Cruzadas y la Conquista. Entonces el ciclo sistémico genovés, promovido por la aristocracia territorialista, ibérico y protección, ¿no? Entonces hubo una retroalimentación. Los genoveses, comerciantes y financieros controlaron toda la cuestión económica de la Gran España y eso les posibilitó rentabilizar su capital a través de el descubrimiento de América y la exportación de los metales preciosos de México y de Potosí. Entonces lo que se da pues es una relación de complementariedad entre los genoveses y la España colonial. Entonces Génova en el siglo XV da una expansión de la base comercial. Génova
se financia ciertas expediciones al Sahara en 1447, África Occidental, en 1450 va por el oro africano. Sin embargo, está más o menos aquí narrando ese proceso de cómo antes, digamos, de esa crisis del sector industrial, ya Génova ya tenía relaciones fuertes en busca de esa protección que no encontraba en su propia región. Entonces, en el siglo XV se llega ya a un punto muerto. Y luego llegamos a 1519. Entonces, cuando ya se dan los descubrimientos en América, eso lo que hace es consolidar el capitalismo genovés, ¿no? Entonces, los genoveses apoyan la elección de Carlos V y controlan las finanzas de la España imperial. Entonces, el comercio de metales generó más préstamos a los príncipes y a cambio de concesiones y propiedades mineras, ¿no? Lo que generó más el comercio de los metales. Entonces los Habsburgo en 1557 eh, eh, van con Génova contra los Fugger, que eran unos alemanes, ¿no? Financieros alemanes. Entonces, los Medici del siglo XVI fueron los genoveses, abandonaron el comercio para ser banqueros de España, ¿no? Y eso, bueno, fue producto de esa situación en la que se vieron acorralados porque los venecianos los expulsaron de toda Italia, ¿no? Dice, la era de los geneveses se da 1557-1627. Dice, finalmente patrocinaron la unificación política y económica de Italia, pero eso fue ya cuando fueron al final de esa hegemonía, cuando se consolida la hegemonía genovesa. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que el siglo XIV fue pues el boom de Florencia, el siglo XV va a ser la expansión de Génova y el beneficiario de esa expansión comercial, tanto de España con México, bueno, con la conquista de América, pero principalmente con la plata de México. Y el siglo XVI y XVII se va a convertir en el ciclo holandés. Entonces, aquí llegamos, digamos, a esa parte de la transición. Hemos venido de cuestiones comerciales a cuestiones financieras y hemos estado transitando en esos ciclos de esa forma. Ahora, lo que quiero recalcar es que no necesariamente quiere decir que cuando Florencia cae surge Génova y cuando Génova cae surge, digamos, automáticamente Holanda. No, 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 no. Hay un proceso de interrelación de estos ciclos y cuando fue el auge florentino, Génova empezó a hacerse camino con los españoles. Entonces, en términos cuando empezaba el auge florentino, cuando estaba su mayor etapa, Génova estaba construyendo esas relaciones con España que después le permitieron desarrollarse como el hegemón del primer ciclo sistémico de acumulación. Y de la misma forma Holanda fue un hegemón, pero también en ese mismo contexto, cuando Génova y Florencia se están desarrollando, hay muchos conflictos bélicos y Holanda se aprovecha de esa demanda por insumos militares y también lo que vemos es que hay una decadencia de la industria de la lana y el ciclo holandés se caracteriza por potenciar un ciclo de comercio que va más allá de la industria de la lana. Entonces esa crisis de la lana va a hacer que la economía en Europa se mueva del Mediterráneo al Báltico. Lo vamos a ver aquí ahorita en el pizarrón. Entonces fíjense cómo estaba la geografía en aquel momento. Entonces lo que nosotros sabemos es que en un principio Italia, estamos aquí,
en esta parte, pues controlaba Venecia, Florencia, Milán y Génova, controlaban esta ruta de la seda, el comercio dentro del mar Báltico y toda esta parte hacia Asia, ¿sí? Entonces, lo que pasó después es cuando cae la rentabilidad de esta región del mar Mediterráneo, de toda esta zona, lo que va a pasar es que nosotros sabemos que, bueno, la rentabilidad de aquí era básicamente con la lana que se producía tanto en Italia, en Venecia, como esa industria que se fue llevando, porque había, lo planteamos, había talleres que los italianos pusieron en Francia, en Inglaterra, para aprovechar los recursos que los franceses e ingleses tenían. Y con esa lana lo que ellos hacían era comerciar, intercambiar con los productos que venían de Asia y los volvían a vender a Reino Unido, Francia, España, a Alemania, ¿sí? A la aristocracia, ¿no? Entonces era el negocio fundamental de Italia. Pero cuando esa industria entró en crisis, pues lo que pasó fue que primero Génova se va a refugiar en España, ¿sí? Y España logra el descubrimiento de América y entonces la riqueza viene de América, toda la plata que viene principalmente de México, ¿sí? Hacia España. Y de aquí los genoveses empiezan a recircular toda esa riqueza en Europa, en Alemania, en Francia, ¿sí? A Holanda. Pero también ese periodo bélico y esa caída de la rentabilidad de esta parte de Europa fincada en la lana, pues empieza a abrir las oportunidades para Holanda, un país chiquitito que está por acá, ¿sí? Y empieza a desarrollar el comercio fundamentalmente para el mar Báltico, ¿sí? Y de aquí él aprovecha posteriormente la decadencia de España y logran consolidar su imperio holandés. Entonces, eso es lo que vamos a ver adelante. Ahorita como más o menos se consolida el ciclo sistémico de Holanda, pero era importante ver cómo empezó, digamos, cómo la estrategia comercial cuando entran en crisis se van moviendo, ¿no? Entonces, entra en crisis el ciclo de las ciudades-estado italianas y del modelo productivo basado en la lana y luego España lo que hace es recuperar la rentabilidad mediante el comercio y más que nada la exportación, bueno, la exportación de los metales desde México hacia Europa, que los principales que aprovechan esa estrategia pues son los genoveses. Pero cuando empieza a decaer el imperio español, los que toman la batuta de nuevo de ese comercio van a ser los holandeses, ¿sí? Entonces vamos a regresar a la diapositiva y vamos a terminar este video. Entonces, vamos a seguirle. Dice aquí, ¿no? Ya el segundo ciclo sistémico de acumulación, el holandés. Aquí en este mapa lo que yo les quise poner es los lugares de influencia de Francia. Entonces Francia, aquí lo que podemos ver son los lugares de influencia tanto de Francia como Alemania. Los de Alemania son los verdes, los de Francia los más moraditos, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí también Francia se caracterizó por ser un país territorialista. Y de hecho, como se observa aquí, una gran parte de África fue colonia de Francia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de esas economías territorialistas en el caso de España y Francia, quienes eran las que en el momento de la hegemonía genovesa se estaban disputando los territorios. Entonces vamos a ver, dice, la expansión financiera de finales del siglo XIV y XV se halló vinculada con la intensificación de la competencia intercapitalista y territorialista, ¿sí? Entonces,
estábamos hablando tanto de ese desarrollo, de auge de las ciudades-estado, en donde Génova es una de ellas y que aprovecha ese desarrollo territorialista principalmente de España hacia América, pero también nos encontramos en esa competencia territorialista de otras naciones como los franceses. Dice, la expansión financiera de finales del siglo XVI y XVII llevó a la intensificación de las luchas capitalistas y territorialistas. Lo vimos nosotros el caso de la lucha de los 100 años o la guerra de los 100 años entre las ciudades-estado italianas, ¿sí? Y vemos esta dinámica territorialista tanto de España como de Francia. Dice, sin embargo, Arrighi dice, esto fue mucho más complejo y difícil de observar. Dice, con la unificación de España, la lucha franco-española se llevó por el control del espacio político italiano, por el poder monetario y religioso de Italia, ¿sí? Entonces, una vez que el modelo de las ciudades-estado entra en crisis, España y Francia se empiezan a disputar la hegemonía de la Italia. Sabemos que Italia estuvo en un momento una región dominada por los españoles. Entonces dice, fue una etapa de conflicto, estábamos hablando de esa caída de rentabilidad de la lana, pero eso se da en un contexto de este proceso de conflictos entre las ciudades-estado, los países territorialistas. Entonces dice, se da un estallido de la guerra de religión alemana, ¿sí? los protestantes de 1540 y la guerra de independencia holandesa. Entonces es todo una etapa de conflicto. Esa paz que fue lo de la paz de Lodi, después se transforma con esa caída de la rentabilidad en una era de conflictos. Dice, después de un siglo de la paz de Lodi, dice, las ciudades-estado dejaron de ser las agencias primarias de la acumulación de capital. Entonces ya por 1500 pues, no se había consolidado el hegemón. Lo vamos a ver que ya después el ciclo holandés, cómo se construye ese ciclo holandés a partir de Holanda. Entonces, a diferencia de Venecia, Génova, Florencia y Milán, en el siglo XIV, Amberes, Sevilla y León, en el siglo XVI, dice, no eran centros de los procesos de acumulación de capital. Entonces, Amberes en Bélgica, muy cerca de Holanda, Sevilla, obviamente en España, Lyon en Francia, eran ciudades comerciales muy dinámicas, pero no eran los centros de los procesos de acumulación de capital. No eran ni organizaciones gubernamentales o empresariales, eran simples mercados, ¿no? Entonces dice, mercados importantes en Europa, pero sometidos a la España imperial, aquí en este caso Amberes y Sevilla, o de Francia, que era Lyon. Dice, subordinadas a los estados y a las empresas externas, ¿no? Entonces no había una dinámica propia de esas regiones como en el caso de las ciudades estado italianas, sino que eran controladas por naciones externas. Dice, el grupo más importante de gestión del sistema comercial y monetario fue la nación florentina, cuya central en Francia era León, que era la Toscana francesa, ¿sí? Entonces, curiosamente aquí en Francia, los florentinos tenían un gran desarrollo de sus movimientos financieros. Sin embargo, Francia era el país que controlaba esa región en términos militares y en términos políticos. Dice, Génova obviamente se alía con el imperio español y hispano-portugués, ¿sí? Dice, y tenía una importancia menor, pero como se dio la conquista, empezó a crecer, ¿no? Sabemos que Génova fue expulsado de la península itálica y eso hizo que por necesidad se refugiara y buscara la protección de un país más fuerte, y en este caso fue España, que le salió redondo el negocio. Dice, 4 naciones competidoras, Milán en León, los duqueses en Amberes y León, ¿no? Entonces vamos a seguirle. Una cuestión aquí que fue importante fue el desarrollo de los cuasidineros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia, los que dominaban el comercio y el sistema financiero pues eran los florentinos. En España fueron los genoveses.
Pero una de las cuestiones importantes fueron las letras de cambio, porque minimizaban el transporte de moneda. Y aquí les pongo, por ejemplo, lo que eran los florines, las monedas genovesas y, y de Milán. Y pues eran monedas de oro, monedas de plata. Entonces, imagínense lo que implicaba comprar o tierras o cualquier cosa o dar un crédito, pues implicaba transportar los metales, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan desarrollado las letras de cambio, pues lo que implicaba era la no transportación de los metales. Entonces, el hecho de que Florencia y Génova tuvieran agencias en España, en Francia, en Italia, eso facilitaba las transacciones financieras. De hecho, la letra de cambio, pues si alguien, los florentinos o los genoveses emitían una letra de cambio, pues eso era dinero en la mano. O sea, el hecho de que tuvieras una letra de cambio de una sociedad financiera florentina o genovesa, pues era como traer este efectivo. Entonces, fíjense aquí cómo iba la letra de cambio. Lo puse aquí porque es un texto que es interesante. Dice, he recibido del comerciante florentino el nombre del comerciante, tanto dinero en moneda florentina y he prometido al contravalor moneda veneciana. Hágame el favor y pague esta suma a su nombre y yo me obligo a restituirle la suma. Entonces fíjense cómo operaban estas letras de cambio. Imagínense ahorita Banamex y Bancomer, ¿no? Es una orden de pago. Imagínense que yo voy y deposito dinero en Banamex en Italia, ¿sí? Y lo que se puede hacer con eso, pues transferir ahora actualmente por internet ese dinero, o bueno, es una transferencia electrónica, pero al final es un asiento contable. Entonces, lo que se hace es, con esa letra de cambio, imagínense, es como el depósito, hoy yo deposito en Banamex en Italia, para pagarle a una persona en Bancomer en España, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos giran una orden de pago. Entonces, por ejemplo, yo deposité en Banamex en Italia y Banamex gira la orden, el SPAY, que ahora sabemos que es eso, la transferencia electrónica o la orden de pago, y le dice a Bancomer, que ahora ya es BBVA, págale a tal persona, ¿no? Eso se hace hoy. Lo que se hacía antes, en lugar de transportar el dinero, pues lo que se transportaba la letra de cambio. Y como era una red, y obviamente entre ellas había confianza, tanto entre los bancos florentinos como los genoveses, pues se facilitaba ese intercambio. Entonces, vean aquí cómo, si bien las letras de cambio representaban dinero, pues no necesariamente lo que facilitaba era ese movimiento financiero impresionante. Y al final, ¿qué pasaba? Pues que entre estas sociedades se compensaban los pagos. Imagínense que tanto Banamex como Bancomer hoy tienen cheques emitidos a su favor, a favor de sus clientes. Entonces Banamex tiene cheques de Bancomer y Bancomer tiene cheques de Banamex. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es un proceso de compensación. Entonces dice Banamex, pues yo te debo tanto, tú me debes tanto, pues al final neteamos y lo que se va a mover es una cantidad mínima de dinero, ¿sí? Pero esas transacciones, esas obligaciones en términos absolutos pueden llegar a ser de cientos de miles de pesos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México. Y al final en la compensación lo único que se hace es restar esas operaciones y si Banamex le debe a Bancomer, pues le pagará lo que le deba, ¿no? Pero hay un proceso de compensación de esas letras, de esas obligaciones bancarias, que lo mismo hacían los genoveses en Florencia y Génova, lo que no necesariamente refleja el movimiento real o los intercambios financieros que se realizaban con esas letras de cambio. Entonces, esa es la importancia de esa relación de los sistemas financieros y el desarrollo de estas innovaciones financieras que es dinero bancario y que permitieron una movilidad impresionante de las transacciones económicas. Entonces vamos a ver aquí otro esquema, fíjense acá.
Dice, entonces, estamos hablando de ese ciclo todavía, el ciclo genovés. Entonces, Génova controla todas las cuestiones financieras de España, y a cambio lo que hace es obtener el derecho de mover la plata española. Entonces dice, en 1530 la plata americana desplazó a la alemana y reforzó el comercio de Génova. Dice, los genoveses compitieron con León. Obviamente estaban interesados en competirle a los florentinos por la plaza francesa. Dice, la competencia se intensificó, pero hubo cooperación entre 1540 y 1550. Dice, cuando España le entrega el control de la plata americana a Génova, deja de cooperar con Florencia. Entonces, cuando se ve Génova, ahora sí en una situación de poder competirle a los florentinos, quien años antes los habían casi sacado con los venecianos de Italia, pues ahora le van a competir la plaza financiera en Francia. Y lo van a lograr porque tienen el control de la plata de España. Entonces aquí en este esquema lo que se ve es como desde Sevilla se movía la plata hacia los centros financieros de Milán, de Venecia y de Florencia, y cómo Génova, mediante sus ferias, que les llamó los Bicentones, ¿sí?, hacía las transacciones de tal manera que se intercambiaba, se movía la plata, y esa plata se convertía en letras de cambio que después recirculaban hacia los centros comerciales de Bruselas, de Bruselas, de Amberes, perdón, en Bélgica, y regresaban en forma de asientos para Madrid. Los asientos, pues los dijimos, eran los derechos sobre la plata española, pero este era el movimiento de los bancos genoveses. Entonces, salía la plata de Sevilla, se comerciaba, se cambiaba, se intercambiaban, había movimientos financieros en Milán, Venecia y Florencia, y eso se convertía en letras de cambio y en asientos y oro también, que circulaban a Amberes, y de Amberes regresaban en forma de derechos otra vez para Madrid. Entonces ahí se ve cómo operó ese mecanismo de los genoveses y que los hizo muy exitosos en ese ciclo, más bien en el ciclo sistémico que ellos dirigieron. Entonces vamos a seguirle. Entonces dice, la guerra de España y Holanda benefició a Génova, claro, porque Génova era el que financiaba los gastos de la monarquía española. Sin embargo, en esa guerra de España y Holanda, vamos a ver que Holanda le va a hacer frente a los españoles y al final va a debilitar al imperio español. Entonces, vamos a ver que por esa razón, Génova va a ser desplazada por Holanda, y vean aquí en el mapa cómo es que se movía la plata de España hacia Europa, ¿no? Pues llegaba de España a Sevilla, y de ahí se movía a Inglaterra, a Alemania, a Holanda y a Italia. Es interesante esta parte. Pero bueno, también hubo procesos muy fuertes en esta guerra de España con Holanda de piratería. Y no solamente de Holanda, también de Inglaterra. Inglaterra y Holanda fueron de los grandes corsarios que se beneficiaron de piratearle los metales a España. Entonces, vean qué interesante, porque esto, esto va a detonar el desarrollo comercial de Holanda, pero también va en un momento potenciar el desarrollo del capitalismo inglés. Entonces, dice, Génova va a ser desplazada por Holanda. Dice, en 1566 ahí está la guerra de España y Holanda por los tributos. Y dice, bueno, pero esto, digamos, le contravino porque
por la piratería holandesa a España. Entonces, también en 1568, fíjense, la piratería inglesa. Entonces, dice, se da la guerra de los 30 años, las finanzas españolas disminuyen, lo que refuerza a los rebeldes holandeses y debilita a España versus Inglaterra y Francia. Entonces, eso termina por poner fin al ciclo genovés, porque los genoveses estaban aliados fundamentalmente con España. Entonces se llega a la paz de Westfalia, y la paz de Westfalia pues es funcional para los intereses del comercio holandés. Vamos a seguir. Entonces, pues España pierde, los holandeses ganan, y como habíamos visto, los holandeses van a ser muy dinámicos, principalmente porque en ese periodo bélico eran los que tenían el monopolio de los suministros de grano y pertrechos, que son cuestiones militares, navales del Báltico y fundamentales para la guerra. Entonces, fíjense, Holanda está de este lado y lo que hace es controlar toda esta parte del mar Báltico donde se encontraba ese comercio de granos y pertrechos militares, y fundamentalmente por el estrecho de Øresund, le llaman, bueno, no sé cómo se pronuncia, Øresund, que es darle la vuelta aquí y irte al Báltico. Entonces, vean aquí la gráfica de los embarques de grano de los navíos holandeses durante todo ese periodo de 1500, 1600. ¿Sí? Entonces dice, digamos, este auge del modelo holandés se debe fundamentalmente al agotamiento de los suministros del Mediterráneo. Entonces se mueve la economía de esta región de Italia hacia la región del mar Báltico. Y ahí, bueno, por accidente de la historia, los holandeses fueron los que aprovecharon ese comercio hacia el mar Báltico, que abastecía fundamentalmente a todos los países de Europa. Entonces, también, digamos, después hay una caída, digamos, en el comercio del grano, pero hay distintas mercancías que empezaron a comerciarse en el Báltico. Digo, más bien no la caída, sino se complementa ese comercio del grano con el acero sueco. Entonces, la oferta, toda la oferta de esos insumos se centró en el mar Báltico. Dice, entonces esto dio origen al capitalismo holandés. Y lo que dice Arrighi, que dado este accidente de la historia, pues lo que hizo Holanda fue dejarse llevar por los vientos, ¿no? Entonces controla este estrecho de Øresund, ¿sí? Es esta parte que es el camino hacia el Val Báltico, y que fue un mercado estratégico. Entonces eso fue fundamental para el desarrollo de Holanda. Y aquí vamos a leer unas citas. Dice, fíjense, dice, entonces el excedente holandés no se invirtió en el Báltico, se invirtió en tierras y agricultura comercial, en activos rentables, dice, la característica temprana del capitalismo holandés. Entonces, como habíamos visto, después de que llega, en el caso de las ciudades estado italianas, la crisis de la lana, ellos en ese proceso, digamos, de recesión económica de la base productiva de su comercio, pues los obligó a empezar a invertir en tierra, ¿no? En hacerse nobles. Pues en caso de Holanda, ellos iniciaron no al final del ciclo comercial, sino al inicio. Entonces fue una diferencia de ese ciclo holandés con el ciclo de las ciudades italianas. Entonces por eso dice que fue una característica temprana del capitalismo holandés. ¿Sí? Entonces también se reforzaron, digamos, esas ganancias por la renta. Dice, guerra y Estado, ¿no? Intercambio político con la monarquía inglesa, protección e intercambio financiero y comercial. Los holandeses se vieron beneficiados de la protección inglesa, y
a cambio de eso, los holandeses llevaron a cabo intercambios comerciales con los ingleses. Entonces la Casa de Orange, ¿no? Generó esta parte de las Provincias Unidas. Después ya no necesitaron la protección inglesa, ¿no? Entonces cuando se llega a las Provincias Unidas, mediante el acuerdo que tiene Holanda con la Casa de Orange, pues dejan de tener la protección de inglesa, de necesitar la protección inglesa. Entonces, también se dedicaron al consumo conspicuo, igual que Italia. Dice, el control de la liquidez y la bolsa de valores en Ámsterdam. Una de las cosas fundamentales que ocurrió en este ciclo sistémico de acumulación holandés fue el desarrollo de una bolsa de valores muy dinámica en Ámsterdam. Entonces ahí se reciclaba toda la riqueza financiera que era después invertida para comprar insumos, almacenarlos y de ahí después venderlos caro. En esta bolsa de valores, la empresa que se desarrolló con más fuerza fueron las compañías por acciones, pero principalmente la Compañía de las Indias Orientales en 1600. ¿Sí? Y este fue el motor capitalista europeo. Entonces, eso complementó esta estrategia comercial y posibilitó ese auge del capitalismo, y si lo podemos llamar capitalismo, para mí fue un mercantilismo holandés. Vamos a ver en estas citas cómo se dio esa expansión de Holanda. Dice, los holandeses deben ser tenidos por lo que realmente son intermediarios del comercio, los factores y los brokers de Europa, compran para vender de nuevo, reciben para expandir y la mayor parte de su enorme comercio consiste en ser abastecidos de todas partes del mundo para poder abastecer de nuevo a todo el mundo. Entonces aquí lo que vamos a ver, esa era la estrategia de Holanda, ¿no? Hacer el comercio, tener almacenes grandísimos, comprar barato, vender caro, invertir en la bolsa, por esos viajes, esas empresas para comerciar mediante su flota marítima alrededor del mundo. Entonces la regla era siempre la misma, comprar bienes directamente al productor a un bajo precio a cambio de recursos monetarios o mejor, de pago anticipados, después de almacenarlos y esperar que los precios se elevasen, o bien hacer que estos subiesen. O sea, esa era la estrategia fundamental, comprar barato, almacenar y después vender caro, ya sea esperando que los precios se subieran o ellos manteniéndolos almacenados, restringir la oferta para que los precios subieran. Dice, cuando la guerra flotaba en el aire, lo cual siempre significaba que los productos extranjeros serían escasos y su precio se elevaría, los comerciantes de Ámsterdam atiborraban las 5 o 6 plantas de sus almacenes hasta reventar. En las vísperas de la guerra de sucesión española, los barcos no podían descargar sus cargas por falta de espacio para almacenarlas. Dice, los grandes almacenes, mayores y más caros que un gran barco, que podían contener grano suficiente para alimentar a las Provincias Unidas durante 10 o 12 años, así como bacalao y especias, paño inglés y vinos franceses, salitre de Polonia o de las Indias Orientales, cobre sueco, tabaco de Maryland, cacao de Venezuela, pieles rusas, lana española, cáñamo del Báltico y seda de Oriente. Entonces vean cómo todo ese comercio lo tenían monopolizado de manera fuerte los holandeses en Ámsterdam. Entonces de aquí se ve, digamos, esa estrategia que fue muy exitosa. Vamos a seguir. Pero esto no podría haber sido posible sin el desarrollo de esa bolsa de valores tan dinámica en Holanda. Entonces vamos a ver lo que sigue. Dice, bueno, entonces este crecimiento del modelo holandés se vio fundamentalmente como un mercantilismo, esa estrategia del comercio, comprar barato y vender caro. Entonces, y esa misma estrategia, después aquí dice Arrighe,
fue la decadencia del modelo holandés, porque todas las economías europeas que veían el modelo lo vieron como la forma de crecimiento de su o desarrollo de sus países. Entonces trataron de emularlo y al hacerlo, como el beneficio de aquí tenía que ver con la cuenta corriente es el balance donde se ve cuánto compramos y cuánto vendemos a nivel macroeconómico, pues el éxito de Holanda era obviamente vender mucho y comprar poco. Entonces todas las economías trataron de emular esta estrategia y entonces empezaron procesos proteccionistas. Y entonces esto minó el mercado para Holanda. Si se fijan aquí en el mapa, yo lo que les puse es las regiones dominadas por Holanda, que son estas puntitos naranjas que se ven. Pero si ustedes observan, pues ellos dominaban toda la región del Báltico y además tenían comercio con América y con Asia. Entonces, el dominio holandés era muy fuerte y eran los únicos cuya flota marítima tenía la potencia para hacerlo. Entonces, cuando el mercantilismo o la estrategia mercantilista se empieza a generalizar en el mundo, pues el comercio de Holanda empieza a reducirse. Entonces, dice aquí, los gobernantes territorialistas, estamos hablando principalmente va a ser de Francia e Inglaterra, van a copiar el modelo holandés. Dice, entonces el abandono del modelo globalizado por uno nacionalista. ¿Sí? Entonces, curiosamente es lo que está pasando hoy en el mundo. El modelo globalizado, ¿quién lo domina? Pues China. ¿Y quiénes son ahora las naciones que quieren protección? Estados Unidos, Inglaterra, todas estas naciones ya no prefieren cerrarse para protegerse de la competencia china. Entonces parece que la historia se repite. En el caso de Holanda, Holanda creció por un modelo globalizado y un modelo globalizado mercantilista. Pero cuando todos empiezan a copiar este modelo mercantilista, pues lo que va a pasar es que se va a dar a un modelo de protección nacionalista. Entonces dice, Inglaterra dice, fue un imperio comercial en ultramar más que la economía doméstica. Sin embargo, Inglaterra también tenía muchas colonias y entonces fue un imperio comercial con sus colonias. Pero también lo característico de Inglaterra fue que ahí se desarrolla la revolución industrial y es la cuna del capitalismo. Entonces, ese hecho potenció fundamentalmente el ciclo inglés de una manera impresionante. Vamos a ver, entonces dice, Francia se cerró, dice, en el siglo XVII fue el éxito del mercantilismo inglés y francés que restringieron el comercio holandés. Holanda restringe el comercio y se mueve a las finanzas. ¿Sí? Y se movió a financiar a las naciones territorialistas. Entonces ellos se dieron cuenta de que cuando las economías se cerraron, pues iba a entrar en crisis el modelo comercial que ellos habían sustentado durante ese periodo de tráfico global. Sin embargo, como se dan cuenta de eso, pues ahora se van a pasar fundamentalmente al modelo financiero. Entonces esto genera una guerra comercial entre Inglaterra y Francia, ¿sí? Y obviamente los que aprovecharon financiar a estas economías fueron los holandeses. Sin embargo, vamos a ver que Holanda empieza a financiar, a ponerse del lado de Francia y al final el que gana la guerra va a ser Inglaterra. Dice, Inglaterra desplaza a Francia del norte de América y de la India, se da la guerra de los 7 años y se llega al Tratado de París de 1763. Dice, la guerra de independencia, luego en ese contexto se da ese proceso de la guerra de independencia en las 13 colonias y la Revolución Francesa. Entonces vemos que cuando el modelo comercial holandés entra en crisis, otra vez se presentan esos movimientos sociales.
Entonces, Holanda se une con Francia contra Inglaterra, que fue la guerra anglo-holandesa, y Inglaterra gana, y obviamente ahí termina la hegemonía holandesa. Y el dinamismo financiero ahora va a ser controlado, el dinamismo productivo y financiero va a ser controlado ahora netamente por Inglaterra, que se convierte en un imperio sin precedentes a nivel global, y la City de Londres en el centro financiero mundial. Que de hecho ahora lo podemos ver, la City de Londres en este cuarto ciclo sistémico de acumulación también recupera su fuerza que tuvo con el imperio inglés durante la década de los 60 y 70 en el auge de los euromercados en el siglo pasado. Entonces, es interesante entender esta visión de la dinámica de la historia a través de estos ciclos sistémicos, y podemos ver que estas características se han repetido a lo largo de la historia. Yo no diría del capitalismo como tal, yo diría, por ejemplo, de este movimiento de los imperios comerciales y que después llegan con el imperio capitalista por excelencia, que fue Inglaterra, que fue un imperio tanto capitalista como territorialista, pero el territorialismo funcionó, fue funcional para la expansión de la acumulación capitalista inglesa. Entonces aquí le vamos a dejar, y espero que hayan entendido más o menos esta dinámica todo de este proceso histórico en Europa fundamentalmente, y en donde México tuvo mucho que ver porque España, por esa extracción, ese modelo extractivista español que llevó toda esa riqueza de América hacia Europa, que fue canalizada fundamentalmente y aprovechada por los genoveses y posteriormente por los holandeses. Entonces, aquí le vamos a dejar y vamos a seguir en el próximo video con la hegemonía, el ciclo de acumulación inglés, que fue el tercero que describe Arrighi. Bueno, aquí le dejamos y muchas gracias. Nos estamos viendo en la clase de dudas y respuestas.